psicóloga y escritora. ¿Por qué es importante justamente tocar esos temas que son sensibles, ¿no? Se vienen fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo también para cerrar este 2022 y muchas familias han perdido a seres queridos, sobre todo en estos 2 años de pandemia que nos ha golpeado no solamente en el plano económico, social, sino también en el plano emocional. Y pocas veces hablamos de lo importante que es cuidar muchísimo nuestra salud mental en casa y sobre todo con los niños también. Mariana Vázquez, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo sobrellevar estas fiestas sin de repente o con la ausencia de un ser querido que hemos perdido en pandemia o por accidente o por alguna enfermedad? Sí, definitivamente creo que es un tránsito difícil para cualquier persona y para cualquier familia. Y lo más importante desde el punto de vista de salud mental, como tú bien dices, es permitir el duelo. ¿Sí? Muchas veces hay una tendencia, especialmente en fiestas, a querer estar siempre alegres, a querer celebrar, a querer enfocarnos en lo positivo, lo que está bien, siempre y cuando no estemos reprimiendo o censurando nuestros propios procesos emocionales. O postergando, y se trata mucho de sentir la tristeza, incluso en familia, ¿no? Poder expresar que nos sentimos tristes, llorar juntos. No es la idea que tenemos de Navidad, pero es lo más saludable y al final lo que más nos ayuda es atravesar el proceso siendo súper genuinos con lo que estamos sintiendo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, Mariana, cuando son niños? Hay niños que han perdido de repente a papá o a mamá. ¿Cómo sobrellevar esta situación? Creo que para cualquier niño o cualquier niña el acompañamiento, la presencia del adulto es sumamente importante en cualquier proceso de duelo. Muchas veces por ahorrarle la pena o el dolor o no exponerle, le tratamos de ocultar al niño la tristeza que estamos sintiendo y eso nunca funciona porque los niños son muy intuitivos y saben que hay dolor en casa. Entonces es mucho mejor traerlos al proceso, decirles que estamos tristes, que sentirse triste es normal, preguntarles a ellos cómo se sienten, ayudarlos a expresar sus emociones también sobre el proceso y llevarlos con honestidad, ¿verdad? Sin tratar de sobreprotegerlos, porque al final eso a veces termina yendo en contra de lo que queremos lograr. Ahora, tú mencionas, es muy importante esto de hablar, ¿no?, de las pérdidas de familiares en casa. A veces le tenemos muchísimo miedo, ¿no?, a hablar de la muerte, a hablar de qué va a pasar cuando papá o mamá no esté o los hijos no estén. Debería ser un tema, digamos, muy natural y eso imagino que también es un tema hasta social de tener miedo a la muerte, pero lo importante también es cómo llevamos el duelo. Esto varía de acuerdo a la persona. Mariana, ¿qué cosa debemos saber? Porque algunos dicen, ya, pero eso ya pasó 3 años, ya olvídalo. Y no es tan sencillo, ¿no? Sobre todo cuando son personas que tenemos un vínculo muy fuerte como el papá o la mamá. Totalmente, totalmente. Lo que dices es muy cierto. O sea, cada persona lo va a llevar diferente. Cada persona tiene tiempos diferentes de llevar el duelo. Hay personas, por ejemplo, mucho más mentales que se racionalizan. Bueno, ya pasó, vamos para adelante y les funciona. Y hay personas mucho más sensibles, mucho más emocionales, que tal vez, como tú dices, tenían un apego, un vínculo mucho más fuerte con la persona. Y hacemos mal en apresurarles o presionarles para que se sientan bien. Porque estar triste no es lo mismo estar deprimido y eso es bien importante entender. O sea, no tenemos que asustarnos de la tristeza ni creer que la tristeza es algo malo. La tristeza es algo natural que tenemos que atravesar justamente para prevenir depresiones clínicas, casos de ansiedad y demás temas que se están despertando mucho, como tú bien dices, a raíz de los últimos años que han sido súper difíciles. Mariana, vamos a invitar, por supuesto, al público a que nos llamen. Vamos a abrir las líneas. Es importante escucharlos a ustedes. Tenemos una especialista para que nos pueda aconsejar cómo pasar estas fiestas de fin de año, fiestas navideñas. Si de repente hemos perdido a algún familiar, qué cosa hacer, cómo tratar el tema, cómo entrar, porque a veces de repente no tenemos esa orientación. Mariana está con nosotros para poder acompañarnos. 212
212-4129, 212-4250. Las líneas telefónicas, por supuesto, de RBP Noticias están a su disposición para poder escucharlos. Una pérdida, Mariana, ¿se supera el 100%? Creo que depende de lo que creamos que es superar. Si se trata de decir que lo olvidamos, no. Yo creo que son como heridas que quedan cicatrices en el cuerpo emocional y es parte de ser humanos. Entonces creo que superar una pérdida significa haber atravesado lo que estábamos conversando, no haber atravesado el duelo de una forma consciente, presente, y seguir adelante con nuestra vida teniendo paz y aceptación total de que esas cosas pasan y de que donde sea que esté la persona que partió, estamos en una conexión con ellos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los adolescentes, Mariana? Tienen un trato distinto porque están en una etapa, digamos, hasta de rebeldía, de querer encerrarse en el cuarto, de no querer ver a nadie. ¿Cómo abordamos este tema cuando son adolescentes quienes han perdido de repente a algún familiar, a un amigo, a un profesor, al abuelo? ¿Cómo lo tocamos? Creo que con los adolescentes, como tú bien dices, el trato es bien especial, depende mucho del adolescente también, pero entender que en esa época lo que las personas quieren en la época de la adolescencia es independencia, ¿verdad? Pero esto es muy importante. No tenemos que pensar que porque la persona está más arisca, o sea, se encierra en su cuarto, como tú dices, si el adolescente, el joven está haciendo eso, que no necesita cariño y que no necesita contención. Por más de que parezca que no, sí lo necesitan. Entonces, estar siempre presentes y estar diciéndoles constantemente, cuando quieras hablar, aquí estoy, si necesitas un abrazo, aquí estoy, mostrar esa disposición hace que muchas veces el adolescente o el adolescente vaya y se abra, ¿no? En su vulnerabilidad. Es una edad muy difícil para tener una pérdida. Sí. Y es también parte de ser humanos, como tú dices, ¿no? Exacto. Mariana, tenemos una llamada de Francesca de Ate Evitarte. Francesca, ¿cómo estás? Bienvenida a Siempre en Casa. Buenas tardes. Muy amable por recibir la llamada. Sí, vamos... ¿Nos escucha, Francesca? Queremos mejorar la comunicación. Sí, se escucha. Perfecto, te escucha la psicóloga. Gracias. Doctora, muy buenas tardes. Doctora, mi consulta es la siguiente. Yo he perdido a mi hija por este tema de esta enfermedad tan horrible que nos acató el COVID. Mi hija de 29 años. Hace un año, ¿no? La primera Navidad fue pues horrible para mí, ¿no? Y este mes también es pues devastador para mí, ¿no? A pesar que ha pasado un año, mi dolor sigue ahí. He dejado de llegar un poco, eso sí, porque he estado con tratamiento con psicóloga, pero mi dolor sigue ahí, ¿no? No sé cómo superarlo, cómo recibir mi Navidad, ¿no? Porque yo sé que a los 12 va a ser pues horrible para mí, ¿no? Como madre. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? No sé. Contéjeme, por favor, para poder sobrellevar este dolor tan grande. Muchas gracias, Francesca, por esa llamada. Desde acá te mandamos un fuerte abrazo, Francesca, desde Ate Evitarte. Sí, doctora. Sí, ¿me podrían repetir la pregunta? Porque no escuché bien, o sea, entendía que estaba hablando de una pérdida, pero no escuché bien lo que decía, no lo llegué a entender. Su hija falleció, la hija de Francesca falleció por esa enfermedad, por la pandemia. Ella tenía 29 años y ella nos contaba que la primera Navidad que había pasado fue una Navidad terrible, que ella todavía la recuerda, siente incluso el olor, ¿no? de su hija que falleció. ¿Cómo superar? ¿Qué hacer? Es la pregunta que ella hacía. Bueno, para empezar, la pérdida de un hijo es uno de los dolores más grandes que una persona puede atravesar. Entonces, solamente decirle primero, Francesca, que mucha fuerza para ti, porque sí es un proceso complicado. Creo que, como ya lo hablamos, no es cómodo. Yo sé que estar tristes no es lo que queremos estar todo el tiempo, pero tenemos que respetar esos momentos y esos procesos. Entonces, creo que si te toma una Navidad más, 2 Navidades más, 3 Navidades más, el
sobrepasar el duelo, está bien, poco a poco te vas a ir sintiendo mejor. Lo que te recomiendo es, uno, si puedes buscar ayuda terapéutica sería increíble, si puedes hablar con alguien, conversar con alguien sobre cómo te sientes, sobre cómo estás llevando el proceso, y si no, tener una red de contención, tal vez amigas, tal vez familia. Es muy importante contar con ayuda de alguna u otra manera para poder atravesar esto de una forma que no te consuma. Es importante. ¿Sí? Y siempre cuidar tu salud mental a través de hábitos de alimentación saludable, si puedes aprender a meditar o empezar a hacer algún tipo de ejercicio de contemplación. Sí. Trabajar mucho en mantenerte tú bien a nivel de salud física y salud mental. Eso. Te va a ayudar a que se sobrepase un poco más rápido y no te lleve a estar Mariana, en un estancamiento o en una depresión. Es muy difícil lo que está pasando. Tenemos otra llamada, Mariana, de Isabel, de ATE. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida a Siempre en Casa. Te escucha la psicóloga. Doctora, gracias por escucharnos. Me emociona un poco, ¿no? Te escuchamos y estamos... Sí, Isabel. Yo perdí a mi hermana hace 2 años de cáncer. Y a mi mamá la perdí este año, en junio. Wow. Wow, imaginamos. Son 2 dolores distintos, pero fuertes a la vez. Y ahora, hace unos días he perdido a mi perrita. Entonces, ¿qué hago con mi hermana? Mi hermana la mayor es la que sufre. ¿Cuántos años tiene tu hermana mayor, Isabel? Mi hermana tiene 65 años. Bien, y entiendo que es la primera Navidad sin tu mamá y bueno, la situación es súper complicada. Muchísimas gracias, Isabel, por esa llamada. La doctora te escuchamos, Mariana. Sí, bueno, súper doloroso lo que nos estás contando y primero decirte que lo siento mucho porque no es una situación fácil. Creo que hablas también mucho desde tu corazón gigantesco porque estás preguntando cómo ayudar a tu hermana cuando tú también estás pasando por el proceso. Y a veces eso es también lo que tendemos a hacer, ¿no? Queremos cuidar a otros y ayudar a otros sin primero tal vez habernos cuidado a nosotras. Entonces, mi primera recomendación contigo es que pienses un poquito en ti primero y digas qué es lo que yo necesito para poder sostener bien esta situación y acompañar a mi hermana en este proceso, siendo, como ya dije, súper honesta con lo que está sintiendo. Algo que ayuda mucho es escribir, ¿sabes? Escribir, si tienes un diario, todo el mundo tiene acceso a un lápiz y un papel, y escribes todo lo que sientes, escribes todo, o sea, la tristeza, la rabia, la frustración, todo lo sacas y luego lo quemas. Ese es un ritual que a nivel inconsciente genera mucha sanación, mucho soltar. E incluso lo pueden hacer juntas, porque gracias a Dios se tienen, ¿no? Y están juntas en esto, entonces tal vez podrían hacer ese ritual ambas. Y buscar buscar, digamos, canales de salida importante, tener también la red de apoyo. Mariana, muchas gracias por acompañarnos realmente el día de hoy. Mariana Vázquez, psicóloga y escritora, cómo sobrellevar las fiestas de fin de año sin la compañía de un ser querido. Complicadísimo, pero eso, no permitirnos sentir. Si estamos tristes, pues mostremos, no necesariamente tenemos que estar con una sonrisa en Navidad o fin de año, ¿no? Es una pérdida, sobre todo cuando se trata de hermanos o de papá o de mamá, es muy fuerte. Hacemos una pausa, señores, vamos a regresar, por supuesto, en Siempre en Casa.